Buenas noches, doctor Elías. Preguntas generales respecto a su cargo, a su trabajo y su función. ¿Qué rol desempeña, qué especialidad desarrolla en la vocalía del doctor Rosenblatt? ¿Y qué cargo tiene? Perdón. Bueno, buenas noches antes que nada. Y bueno, respecto de las preguntas concretas, mi cargo es secretario letrado. Digamos, mi especialidad o en lo que he profundizado a través de mi carrera es el derecho constitucional, pero tengo conocimiento de algunas otras áreas y desempeño, diría que tareas generales. Veo distintos tipos de causas con el doctor o para el doctor, especialmente aquellas que tienen contenidos constitucionales, pero no únicamente. Bien, ¿y usted trabaja directamente estas causas con el doctor o con otras personas? Eso depende, ¿no? En algunas oportunidades con el doctor directamente, le diría que la mayoría de los casos, y frecuentemente también el doctor tiene digamos, le gusta trabajar conversando con distintos letrados, así que en ocasiones discutimos con algunas otras personas de la vocalía, dependiendo de la causa, la especialidad de la persona. Bien, ¿usted trabajó el proyecto de la causa Muiña? Yo no participé en la redacción del proyecto, participé en alguna reunión previa de discusión. Leí tal vez algún informe o algún borrador, pero esa fue mi participación, digamos. ¿En una reunión previa? Sí, en alguna reunión previa participé. ¿Previa a qué, perdón? Previa a la preparación de un voto y a la emisión de la sentencia. Pensé que era previa al proyecto, porque le estaba preguntando por el proyecto. Claro, perdón, sí, en ese sentido, correcto, previo al proyecto, sí. Bien. ¿Con qué personas trabajó, se reunió? ¿Fueron solo de la vocalía del doctor Rosengrad o de otras vocalías? En lo que respecta a mi participación en la causa, me reuní con el doctor Rosenkrantz, obviamente, y con el doctor Morgenstern, seguro, y básicamente con ellos. Bien, y en este caso, en esa reunión que usted tuvo, ¿se abordaron, por ejemplo, los antecedentes jurisprudenciales? No recuerdo específicamente los tópicos abordados, pero siempre que se discutía algún aspecto de ese caso o de cualquier otro, la cuestión de los precedentes del tribunal es de primer orden, así que siempre se discuten. Bien, ¿se abordó el caso Simón 2005, Maceo, Arancibia Clavel? Le reitero, digamos, no recuerdo si lo discutimos en esa reunión, pero los precedentes siempre se tienen en cuenta. O sea que me resultaría muy raro que no hayan sido considerados, aunque no haya sido en mi presencia, digamos. Bien, ¿y siempre se tienen en cuenta en general, en especial los tiene en cuenta el doctor Rosenkrantz? No, el tribunal tiene una práctica de guiarse por sus propios precedentes, más allá de lo que uno pueda leer en la academia, digamos, respecto de la consistencia de esa práctica y demás, y seguramente distintos jueces tienen distintas ideas acerca de cuán importantes son los precedentes como fuente de derecho, pero la Corte trabaja mucho con sus precedentes y para el doctor Rosenkrantz son importantes, sí. Bien, con respecto al grado de urgencia, fue una de las primeras causas que abordaron, la de Muiña. ¿Cuál era el grado de urgencia en tratar esta materia en función de que estaba en ejercicio de la libertad la persona a la que le aplicaron el 2x1, digamos, el imputado en este caso? No tengo conocimiento de que hubiera habido ningún grado de urgencia, digamos. Desconozco, ¿no? Si hubo algún grado de urgencia, no. No fue tratado de ese modo, por lo menos en la vocalía. ¿Es habitual que un expediente esté un mes y una semana en la vocalía y luego sea girado a las demás, o el plazo es más breve? Hay mucha variación en los tiempos. Depende del tipo de expediente, de la complejidad de la causa, de cuántas otras causas estén a estudio en la vocalía en ese momento. Digamos que eso es muy variable. Digamos, que esté un mes y medio, no me parece, es un tiempo, digamos, relativamente habitual, ese tiempo. Hay causas que entran y salen
pocos días, son de baja complejidad, vienen con propuestas de circulación, digamos, aplicando precedentes o aplicando criterios que están claramente establecidos y salen muy rápidamente. Hay causas que se demoran más. No, se lo pregunto porque este mismo caso en el resto de las vocalías estuvo en corto plazo. Sí, en función de este mismo caso, comparando con el resto de las vocalías. No sabría qué decirle respecto de este caso y de cada una de las restantes vocalías, ¿no? Pero en general, el hecho de que una causa esté en una vocalía un determinado tiempo y después pueda estar algún tiempo en la secretaría correspondiente por la cual tramita o en otras vocalías, e incluso estar poco tiempo en otras vocalías, no tiene una única lectura ni tiene una implicancia necesaria, ¿sí? Por ejemplo, hay causas en las que los jueces obtienen copias de las constancias que entienden más importantes y aunque la causa no esté en su vocalía, el tema se estudia y después puede ser que sea más rápido el paso del expediente por la vocalía. Esa podría ser una situación que no es para nada infrecuente, digamos. Bien, la única jueza del tribunal que había participado en alguno de los precedentes que le he mencionado fue la doctora Hayton. Tanto el doctor Rosengrad como el doctor Rosati no, en estos precedentes. ¿Fue determinante la permanencia de la doctora Hayton para que salga el fallo Muña tal cual como salió? A ver, es una conjetura lo que me pide que haga. La verdad, no sé si fue determinante. No sé, por ejemplo, no sé qué hubiese pasado si hubiese quedado 2-2 y hubiera sido sorteado un conjuez, si hubiera integrado con un conjuez. No lo sabemos. Realmente es un contrafáctico. Bien, ¿conoce el caso Schifrin? Sí. ¿Trabajó usted en ese expediente? Sí. ¿Cuál fue su desempeño, su trabajo en el mismo? Participé de las discusiones con el doctor y participé también en la redacción de la sentencia. Del voto, en realidad, del doctor Rosengrad, pues fue disidente. Nada más. Bueno, en líneas generales esa fue mi participación. No sé qué otro aspecto le podría ampliar, digamos, pero sí, mi trabajo fue básicamente ese. Trabajar con el doctor en la preparación de su voto. El tiempo de la sentencia del caso Schifrin, ¿fue un tiempo oportuno esperando que ya esté resuelto el tema personal de la doctora Hayton, en tanto y en cuanto la situación de jubilación de la doctora Hayton es contraria a la doctrina que marca Schifrin? No me consta y no tengo elementos para pensar que ese sea el caso. La causa de Schifrin estuvo varios años en el tribunal, digamos. Incluso antes de que el doctor Rosengrad y el doctor Rosati ingresaran al tribunal, de manera tal que no le puedo decir, pudo haber sido faltada antes, no sabemos. La verdad es una conjetura que me pide que haga. Bien. ¿Usted tenía conocimiento del amparo y la resolución de primera instancia que había tenido la jubilación o el criterio que quería aplicar y solicitaba aplicar la doctora Hayton? Tomé conocimiento cuando tomó estado público, digamos, cuando salió en algunos medios de comunicación. En ese momento sí. Bien. Con respecto a la Comisión Interpoderes, ¿conoce esta comisión? La conozco, digamos, por trabajar en la Corte, pero jamás tuve interacción con la comisión ni desempeñé ningún rol a ese respecto. Bien, ¿sabe si se está convocando hoy día? La verdad, no lo sé. Bien. Por mi parte, estoy presidenta. Con respecto a otra causa, doctor, Colegio de Abogados, ¿trabajó usted en esa causa? Sí, trabajé en la causa. ¿Trabajó también en la de coparticipación? No. Solo al respecto de este juicio político, Colegio de Abogados y Muña. Trabajé, usted mencionó recién Schifrin también. Schifrin también. Sí. Bien. Con respecto a la causa colegio, ¿cuál fue su rol, su tarea?
Trabajé primero con el doctor, informándole la causa, estudiándola, y con posterioridad trabajamos en concurso con los letrados de otras vocalías en la redacción del proyecto de sentencia. Bien, nuevamente le tengo que preguntar por los antecedentes jurisprudenciales en esta materia. Sí, no sé qué Moner concretamente. Sanz, por ejemplo. A ver, de nuevo, de manera muy general, Moner Sanz, lo que ocurrió en Moner Sanz es que la Corte desestimó por falta de fundamentación suficiente, o sea, una deficiencia técnica del recurso, que implica que la Corte no trata el recurso justamente de Moner Sanz contra la sentencia de la Cámara que le había negado legitimación para impugnar el régimen jurídico del Consejo de la Magistratura, que estaba cuestionado. La Cámara también había declarado la insuficiencia recursiva del escrito de apelación ante esa instancia, ante la Cámara, que había presentado Moner Sanz contra la sentencia de primera instancia que le había negado la legitimación. La Corte no se pronunció sobre ninguno de los planteos por considerar insuficiente, digamos. De hecho, la Corte dijo que no había argumento alguno en el escrito recursivo que atacara los fundamentos de la Cámara. Es decir, falta de legitimación estamos hablando, ¿no? Yo le diría, depende de qué perspectiva, yo le diría falta de fundamentación autónoma del recurso. Eso es lo que decidió la Corte en el precedente Moner Sanz. Bien. Esa es la... ¿Cómo? Perdón. No, diría que es difícil. Yo personalmente no calificaría una decisión como Moner Sanz como precedente, porque no supone un pronunciamiento de la Corte sobre las cuestiones sustantivas. Es parecido a cuando la Corte desestima un recurso, por ejemplo, por incumplimiento de otros requisitos. Por ejemplo, por falta de sentencia definitiva o con la invocación de la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando el tribunal estima que no hay una cuestión federal suficiente, no hay trascendencia, no hay un agravio federal suficiente, como decía recién. En ninguno de esos casos la Corte se pronuncia sobre la corrección, acierto, justicia o injusticia de lo decidido por el inferior, o el tribunal inferior. Se lo pregunto a la luz de lo manifestado por el dictamen del procurador interino Casal en esta misma causa. En esta misma causa, mucho de lo manifestado por el procurador, usted si la trabajó, tiene bien presente el dictamen, sabe que hizo referencia a la falta de fundamentación. Sí, si no recuerdo mal, el Procurador General interino tiene una posición parecida a la que esbozó la jueza Argibay en un voto solitario, digamos, concurrente solitario en Moner Sanz. Pero sí. ¿Usted redactó el proyecto de sentencia del Colegio de Abogados? Yo colaboré con otros letrados de otras vocalías en la redacción de esa sentencia. ¿Con quiénes me puede identificar? ¿Quiénes eran los otros letrados de las vocalías? Sí, hubo distintas personas en distintas reuniones o en distintos momentos, pero con el doctor Mario Cámpora, por el doctor Maqueda, el doctor Roberto Sallese, por el doctor Rosati. Y puede ser que en alguna otra reunión haya habido algún letrado más de las vocalías, pero básicamente con ellos. ¿Con el doctor Sallese, no, directamente con el doctor Rosati? A partir de la incorporación del doctor Sallese a la vocalía, trabajamos con el doctor Sallese. Bien. ¿Recibió alguna instrucción en particular para redactar la causa colegio? De parte de su superior, claro. Claro. Cuando se proyectó la causa, sí, claro, las instrucciones, tanto los fundamentos, digamos, como el sentido de la decisión, la brindan los jueces y después los letrados trabajamos en trasladarlo, digamos, a un texto. Bien. Y se va y se vuelve con los ministros. Bien, doctor. ¿Hicieron algún análisis respecto a cuál es el periodo o analizaron los antecedentes
por ejemplo, las leyes que se han sancionado en este Congreso de la Nación respecto a la modificación del Consejo de la Magistratura o la misma ley orgánica madre, digamos, del Consejo de la Magistratura, ¿cuánto tiempo tardó el Congreso en sancionarlas? Yo en particular no lo hice, no sé si algún otro letrado lo analizó. ¿Tiene conocimiento si algún otro lo realizó? No, desconozco. Bien, ¿el plazo de 120 días fue abordado por usted? ¿Fue, perdón? 120 días, sí. ¿Fue abordado por usted? Digamos, ¿Fue propuesto con usted? Con él, No. No. Con respecto a otra de las cuestiones que también se están suscitando acá, que no tienen que ver con una causa, sino tienen que ver con otra de las denuncias, de las 14 denuncias admitidas acá, con el listado de empresas de las que eran clientas del estudio jurídico del doctor Rosenkrantz. Si usted tuvo conocimiento cuáles son esas empresas, hubo un listado que oportunamente se acercó a la Secretaría Tributaria y Bancaria para que tenga conocimiento, un escrito. El secretario lo explicó acá en la comisión. ¿Usted tuvo acceso a ese escrito? ¿Tiene conocimiento con el listado de estas empresas? Mire, yo distinguiría dos cosas. El listado al que usted se refiere, que yo sepa, jamás se envió a ninguna secretaría un listado. El listado es, por otra parte, público porque, hasta donde tengo entendido, es el mismo que el doctor Rosenkrantz presentó ante la Cámara de Senadores en el proceso de audiencias del decreto 222 y confirmación posterior. La nota a la que yo creo que usted hace referencia, de la que se ha hablado en alguna denuncia y demás, es una nota que fue enviada en una causa concreta, que fue enviada a una secretaría en particular, porque era la secretaría que tramitaba la causa. Y no contenía, hasta donde yo recuerdo, ninguna lista, digamos, la nota esa. Ajá. ¿A qué secretaría fue enviada? A la Secretaría 7, si no me equivoco. ¿Qué especialidad tiene esta Secretaría 7? La Secretaría de Derecho Tributario, Aduanero y Bancario. ¿Y no tenía el listado de las empresas? Que yo sepa, ninguna secretaría recibió ese listado al que usted hace referencia. Bien, no lo hago referencia porque quiero, sino que No, entiendo. Está en la versión taquigráfica, le aclaro, ¿no? Para que usted sepa. Gracias, Presidenta. Luego que se decidió el fallo Schifrin el 28 de marzo del 17, llegó a la Corte un recurso en el expediente, le voy a leer el expediente, CAF 83656/2016/11 RH2 Hayton de Nolasco, Elena Inés, contra Estado Nacional sobre amparo ley Baba. ¿Nos puede indicar de qué se trataba? ¿Tienen conocimiento? Sí, si no me equivoco, había una persona que quería intervenir en carácter de tercero en ese expediente. Esa era la cuestión, si no recuerdo mal, esa era la cuestión que estaba... ¿Y se le asignó urgencia a este trámite? No que yo recuerde. ¿Cuándo fue tratado? No recuerdo la fecha. Imagínense, creo que seguramente otras personas quizás han manifestado lo mismo, pero vemos muchas causas todos los meses. No recuerdo la fecha. Sí recuerdo, eran trámites que en ese momento tramitaban por la Secretaría número 5, entonces existente, y era una secretaría que, al tener menor volumen de causas, a veces circulaban más rápido sus propuestas, máxime cuando, como en el caso, tenía aparentemente una respuesta bastante clara y sencilla. ¿Recuerda la fecha de este acuerdo? ¿La fecha en la que fue sentenciado o se dictó esa decisión? Sí, el acuerdo, sí. No lo recuerdo. No recuerdo tampoco si participó de dicho acuerdo la doctora Hayton. A ver, no recuerdo la fecha, la doctora debía estar en el tribunal. Nosotros no participamos de los acuerdos, de modo que en la dinámica no estamos en los acuerdos, no sabemos los secretarios letrados qué ministro está y qué ministro no está, pero el hecho de que, digamos, en un acuerdo se sentencian muchísimas causas,
Entonces, el hecho de que un juez no intervenga en algún caso, por ejemplo, por lo que lo concierne directamente o porque está excusado, por la razón que fuera, no significa que no haya participado del acuerdo en cuanto al resto de las causas. Es todo lo que le puedo decir en general, porque la verdad no sé si la doctora estuvo o no estuvo. ¿Y sabe si la doctora se había excusado o no? Y la doctora digamos, hay que mirar la sentencia. La doctora no intervenía. Yo recuerdo que no intervenía, por supuesto, porque era su propia causa. Bien, ¿usted qué vínculo tiene con el señor Robles? El profesional lo conozco del tribunal, digamos, y limitado, porque digamos, no tengo en general funciones que se superpongan con las de él. No tengo interacción con él en general.